Buenas noches, voy a explicar los cambios realizados el día de hoy. Lo primero, la API de Binlist ya la programé. Eso es esto, que cuando uno escribe un número de bin, él me carga en la parte, en los demás campos, me carga por Ajax, me carga los datos asociados a ese bin. Entonces eso permite autocompletar la escritura del bin o corregirla de acuerdo al caso. Por ejemplo, si escribo este número, me aparecen los datos de ese banco. Banco de Reino Unido, el nombre del banco, débito, Visa. Si por ejemplo busco otro número, ahí cambian los datos. Él los actualiza directamente. Él actualiza los datos directamente al escribirlo. Al escribir el número de bin. Esa fue una de las actividades. Paso con la siguiente. Quitar el evento de carga por intervalo de la tabla TMP. Esta tabla que está aquí abajo, esta tabla, se estaba actualizando por decir, cada 3 minutos, cada 60 segundos. Y entonces eso hacía que cada ratico se viera que aparecía esta tabla. Yo le quité ese refresh o ese seg interval que hacía que se refrescara constantemente y solamente carga una sola vez. Ya no se carga varias veces. Validar que funcione bien el importador de archivos Excel. O sea, validar que funcione bien el validador de formato. Ok, el validador de formato. Vamos a hacer un ejemplo. Yo selecciono un archivo. Por ejemplo, este archivo lo selecciono, lo importo y entonces al final me aparecen los errores. Los errores que tiene ese archivo Excel. Voy a la pestaña de importar y aquí están los errores. En cada celda aparece el error asociado. En la celda A1, en la celda 2, él describe el tipo de error. Por ejemplo, la cantidad de caracteres que debe tener el bin, si el campo está vacío, si es un campo de texto o si es un campo numérico y está escrito uno de texto, debe ir un texto, indica debe ir un texto o si no debe ir un número. O indica si el campo está vacío. Y también señala cuando hay un error cuál es el valor actual que debe corregirse. Ese es el validador de formato que está funcionando a la vez que está funcionando el importador de archivos Excel. Ok, paso con la siguiente actividad. Usar la variable, una constante para colocar el directorio del plugin. Eso es, si voy a la carpeta donde llamo a las vistas, yo utilizo una constante para indicarle el directorio del plugin, donde está ubicado. Esta constante que ven acá, ya no es necesario colocar la ruta completa, sino que yo la defino en el archivo principal y simplemente coloco la constante y así no tengo que estar cambiando el nombre del proyecto ni nada. Automáticamente lo detecta y me carga la vista.
Ok, continúo. Incluir el archivo. Esta fue una actividad que me colocó editor, incluir el archivo vendor autoload, que me carga la librería de PHP Office en la página principal. Aquí está, include vendor autoload, para cargar la librería en la página principal. Y la última, que es buscar una variable en PHP para definir una ruta. Esa es esta ruta, una ruta que aparecía en los archivos en la parte superior, pero esa variable se eliminó porque estaba llamando estaba haciendo que cargara el web config, que es MySQL, y ya lo sustituimos por las conexiones de WordPress, que es WPDB, por las conexiones de WordPress. Esas fueron las actividades realizadas el día de hoy. Buenas noches.